ver la clase de hoy, ¿ya? Vamos a ver la clase de hoy. Sí. El tema que vamos a tratar tiene que ver con, sin duda alguna, pues, todo lo relacionado a Pre-Incas parte 2, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver. Ahí lo tenemos. Hoy día vamos a tratar culturas pre-incas segunda parte. Veremos el segundo horizonte. En esta etapa hablaremos de la cultura Tiahuanaco, de la Portada del Sol y otros aspectos importantes. También hablaremos de la cultura Wari, ¿no? Qué importante la cultura Wari como el primer imperio del Perú. Además, en el arte tiahuanaco, ellos trabajaron. Tú de repente recuerdas, ellos tenían sus vasos llamados quero, pero también tenían sus pebeteros. Y esto es un pebetero. Lo caracteriza el hecho de que tiene forma de animalito, es zoomorfo, ¿verdad? Claro que sí. También el día de hoy hablaremos un poco acerca del intermedio tardío, ¿ya? Hablaremos del intermedio tardío. Y en el intermedio tardío, sin duda, el Tumi, ¿no? El Tumi tiene que ver con la cultura Xicán, con la cultura Chimú, el arte llamado orfebrería. ¿Y qué hay de los chachapoyas? Los chachapoyas también fueron excelentes. Es una cultura selvática, es una cultura de Amazonas, que vamos a estudiar también en parte el día de hoy. Y finalmente veremos lo relacionado. Un momento, y mami, he tenido una suerte, porque yo me puedo dormir y dije un ratito. Ya, muy bien. En el intermedio tardío también vamos a tener acerca de la cultura chincha, ¿no? Muy bien. Les pedimos a todos, por favor, apagar sus micrófonos para que todos podamos escuchar la clase de la mejor manera. ¿Sí? Por favor. Cosa que todos escuchamos la clase, nos beneficiamos. Y al final sí va a haber parte en la que usted me va a preguntar, pero al final todavía sus preguntas. ¿Ya, mis amigos? Seguimos. Y ahora vamos a aprender acerca del segundo horizonte. A ver, amigo, ¿qué cosa es un horizonte? Recuerda, aprendimos que horizonte es una cultura panperuana, una cultura que se expande por todo el Perú. Profesor, disculpe, ¿es verdad que al segundo horizonte también se le puede llamar horizonte medio? Sí, es correcto, le puede llamar horizonte medio. Profesor, también he escuchado que se le puede llamar horizonte fusional. ¿Es cierto eso? ¿O periodo fusional? Correcto. ¿Y por qué esa denominación? Porque mira, para que surja el poderoso imperio Wari, fue necesario que tres culturas se fusionen. ¿Así? Claro. La cultura Huarpa, que queda en Ayacucho, la cultura Nazca, de Ica, y la cultura Tiahuanaco. Esas tres culturas, por decirlo así, se fusionaron y dieron origen al poderoso imperio Wari. ¿Qué te parece? ¿Ya? Muy bien. Entonces, al segundo horizonte le puedo llamar horizonte medio o también periodo fusional. ¿De acuerdo? Ahora veamos. Tiahuanaco es la primera cultura que vamos a estudiar. ¿Tiahuanaco dónde se ubicó, profesor? Tiahuanaco es una cultura que se va a desarrollar en los territorios, en el caso del Perú, la zona de Puno, ¿ya? Bolivia y Chile. Esta zona también se conoce como la meseta del Collao, ¿no? ¿Por qué eso es meseta del Collao? Porque ahí vivía un pueblo llamado los Collas, ¿no? Claro. Entonces, la cultura tiahuanaco es una cultura que abarcó el altiplano peruano boliviano. Ahora, algunas cosas que te ayudan a ubicarte. Mira, por ejemplo, acá está el lago Titicaca. ¿O no? El lago Titicaca. Por eso algunos dicen sureste del lago Titicaca, ¿sí o no? Claro. Desde el punto de vista político, la cultura tiahuanaco es una cultura que va a destacar sobre todo por ser un estado del tipo colonizador. Profe, explíqueme eso. Mira, muchos pueblos van a conquistar a otros a través de la guerra, por supuesto, y los van a convertir en sus colonias. La cultura tiahuanaco va a expandirse porque
algunos autores señalan que se le puede llamar Estado teocrático. Las características de esta cultura tiahuanaco, uno se pone a pensar, profesor, mire, yo acá veo dibujo, claro, porque las ruinas tiahuanaco no lucen así, pues de ninguna manera, ¿no? Tiahuanaco tuvo un periodo de esplendor, un periodo de desarrollo, pero también va a tener una etapa de decadencia, cuando llegan los aymaras, ¿no? Claro. Pero más o menos dicen los arquitectos, así debió lucir la zona Tiahuanaco. Su gran capital, ¿cómo se llamó? Picala, según los investigadores, ¿no? Picala. Pero Tiahuanaco, en materia económica, nos hizo grandes aportes. Tal vez el primero y el más importante es este que observo aquí. Seguramente, ya lo recordó, el control de pisos ecológicos. Amigo, el control de pisos ecológicos es importante porque nosotros podemos notar cómo a través de la historia los antiguos peruanos tenían conocimiento del territorio. En ese sentido, ellos conocían cómo era el Perú. Mira, cuando estábamos de repente en el colegio, en tu caso todavía pues estás estudiando, ¿no? Yo recuerdo la clase de geografía, las 8 regiones naturales del Perú, de Pulgar Vidal, ¿o no? De repente recuerda usted eso, ¿no? Recuerda las 8 regiones que te dan Costa, Chala, Yunga, ¿te acuerdas? Zona Quechua, zona Puna, Janca, Rupa, Magua. Eso era según Javier Pulgar Vidal. Los tiahuanacos conocían eso, tal vez no teóricamente, pero sí en la práctica. Ahora, una pregunta importante. ¿Acaso no es cierto que hay otro señor llamado Brad Eck? El señor Brad Eck. Brad Eck es el que propone las ecoregiones, ¿ya? Las ecoregiones. Brad Eck también nos explica. O sea, ¿a qué quiero llegar con eso? Que en el Perú, dependiendo de la región o piso altitudinal, hay ciertos recursos, hay cierta flora y cierta fauna, ¿de acuerdo? Y termina, no, hasta que alcances, ¿no? No, pero no voy a entender. Ay, no sé, espérate. Déjame un ratico. Un favorcito, tu audio, por favor. ¿Pueden apagar su micro, por favor? Gracias. Ya, sigamos entonces. Mira, como tú podrás notar, los tiahuanaco tenían esta técnica del control de pisos ecológicos que consistía en tener colonias en los diferentes pisos altitudinales. Entonces, si yo tengo diferentes colonias en diferentes pisos altitudinales, puedo tener una variedad de recursos. ¿No le parece? Claro. En ese sentido, los tiahuanacos van a abastecerse de variedad de recursos. Quiere decir que Tiahuanaco no solo va a comer productos del altiplano, sino también de la costa, también de la sierra central, sierra norte, de la selva. ¿Pero por qué se va a lograr eso? Se va a lograr porque los tiahuanacos tienen colonias en diferentes puntos. ¿Cómo se llama eso? Control de pisos ecológicos. Ahora, como yo sé que hay chicos que leen, necesito decirles algo más. Miren, se le llama la técnica de los archipiélagos. Cada colonia que tenía Tiahuanaco, cada una de sus colonias, lo debíamos ver como una isla en sentido figurado. Si cada colonia es como una isla, al conjunto de esto le decimos archipiélago, ¿no?
Si a ti te preguntan qué cultura aplicó la técnica de los archipiélagos, Tiahuanaco, no dudes. ¿Ya? Profe, una más, una más. ¿El control epidemiológico es lo mismo que la técnica de archipiélagos? Sí. Ahora vamos a sus campos de cultivo, a sus chacras, los camellones o guaruguaru, ¿no? Le podemos llamar camellones o guaruguaru. Los españoles cuando vieron por primera vez estas chacras, les llamó la atención porque para ellos eran como jorobas de camellos, ¿eh? Como jorobas de camellos, ¿sí o no? ¿Ve? Ahí está. Entonces, los tiahuanaco, ¿qué querían? Los tiahuanaco no hacían esto simplemente por gusto. Había una razón. Mira, si yo tengo acá zona de cultivo y acá veo que el surco es grande y lo llenaban con agua, acá también, ¿no? El surco es grande, llenan agua. Fíjate tú lo que representa, ve. Estas chacras elevadas o camellones en el día absorbían la radiación solar. En la noche se supone que tiene que evaporarse, pero el ciclo del agua, ¿no? Ya. Ellos evitan que esto se congele, porque en temporadas de heladas, toda esa zona se congela. Los campos de cultivo, incluso los animalitos sufren mucho. Claro, esa zona es puro hielo. Uy, 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 la temporada de las heladas. Ustedes pueden preguntar, sobre todo a personas naturales de Puno. Yo sí tengo el gusto de tener amistades que son de Puno, muy buenos amigos, muy buenas personas, y de verdad, ellos te cuentan, en esa zona, pues cuando hay las heladas, se congela todo. ¿Cómo sobrevives? Por eso los antiguos peruanos tenían una técnica de deshidratación de alimentos, pues, para guardar la carne. El charqui, pues, el charqui. Claro, esa carne así media marrón oscuro, ¿has visto, no? Carne seca tipo marrón oscuro, el charqui. El charqui, seguramente te habrán contado tus padres, es una carne que tienen que hacerlo secar con sal, no la hacen secar. Entonces, ¿qué pasa? La carne se deshidrata, igualito, el chuño, ¿o no? El chuño y el charqui son pruebas de que estos antiguos peruanos eran excelentes, también teniendo su alimento de reserva. A veces por ahí la abuelita, bueno, yo mejor hablo de mi caso, mi abuelita serranita, ya falleció mi abuelita hace muchos años, mi abuelita serranita preparaba el oyuquito con charqui, claro. De repente a usted no le gusta, amigo, es cuestión de gustos, pero el oyuquito con charqui, no comen así los cholitos, ¿no? Es bien rico, ¿ah? A mí me gusta, feliz con mis orígenes, ¿ah? No hay ningún problema, ¿ve? Pero ¿qué otras cosas nos han proporcionado los tiahuanaco como para decirle gracias? La papa, la papa, el oyuco, la quinoa, la kiwicha, la maca, oca, mashua, cañigua. Mira, la quinoa. Hoy día se exporta, es de exportación, igual que la kiwicha. ¿Sí? Antes, digo antes, a ver, mejor vamos a retroceder en el tiempo, retrocedemos en el tiempo. Cuando era la década, inicios del 90, ya, inicios del 90, cuando empezaba a gobernar Fujimori. Claro que Perú estaba pasando una situación económica difícil, ¿no? Salíamos del gobierno de Alan. Salíamos del gobierno de Alan y entramos al de Fujimori y se avecinaba el llamado Fujishock, ¿no? ¿Sabes por qué te comento? Porque cuando va a haber unas medidas económicas muy fuertes, las personas van a tener que comer lo que puedan para sobrevivir. Entonces, a veces ahí mamita tenía guardado un poco de quinoa, un poco de trigo, o de repente algunas menestritas, ¿no? Para sobrevivir, pues. Y el problema es que esa medida económica fue muy fuerte, pero a lo que yo quiero llegar es que la quinoa
un alimento muy nutritivo, excelente, como la kiwicha o la maca, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? ¿De quién viene? De Aguanaco. Entonces, nunca hay que pensar que estos alimentos solo son para gente de provincia. Ese es un pensamiento muy equivocado, muy equivocado. Los tiahuanaco en escultura fueron excelentes. En escultura destacan por lo que conocemos como la... Claro, tú miras, profe, pero la parte de escultura es esto de acá. Claro, mira, acá también está tallado, ¿no? Todo esto está tallado. Pero el personaje central, tú lo conoces. Es el dios de las varas. El dios de las varas o el dios de los báculos llamado Huiracocha. ¿Ya? El dios de las varas, Huiracocha. El dios de las varas, Huiracocha, ¿qué forma tiene? Humana. ¿Cómo? A eso, antropomorfa. Antropomorfa. ¿Qué le parece? Muy bien. Entonces, yo les pregunto a todos ustedes, cuando la cultura tiahuanaco o la cultura eh, trabajaba su arte, utilizaba grandes bloques de piedra. ¿Cómo se llama cuando utilizas grandes bloques de piedra? Megalítica, ¿ya? Megalítica, ¿de acuerdo? Muy bien. Hace un tiempo atrás se preguntó en admisión, ¿qué forma tenían los dioses tiahuanaco? Palabra. ¿Qué forma tenían los dioses tiahuanaco? ¿Sabes cuál es la respuesta? Antropomorfa. Claro que tenían forma humana, ¿no? Ahora, ¿sabías que al dios Huiracocha también le llaman el dios llorón? Pero no. No vayas a pensar, profe, ¿cómo decir llorón? Espérate, pues te voy a explicar. Lo que ocurre es que aparentemente, tú ves el rostro, aparentemente está llorando, saliendo lágrimas. Pero ¿sabes qué? Hoy día se sostiene que no serían lágrimas, porque a los costados en la frente también está saliendo, entonces como ni que tú vas a llorar también por la frente. Más parece sudor, profesor. Ah, qué interesante, ¿no? Pero el profe ya se quedó con eso de Dios llorón, ¿ah? Sí, pues parece que sí, pero sí, podemos hacer una observación, es importante. Ahora, muchas esculturas de los Tiahuanaco, como te expresé, tenían forma humana. Como son de piedra y tienen forma humana, ¿cómo le llamamos? Antropolitos. Y uno de ellos, o tal vez uno de los más famosos, fue el monolito de Bene. 7 metros 20 o dicen algunos 7 metros 22. Es como que tú te paras frente a él, levantas la mirada, es como que si estuvieras viendo algo así como una casa de 3 pisos, ¿no? Más o menos. Imponente, 7 metros 20 o 22 es imponente. Otra pregunta. ¿Por qué se llama monolito de Benek? Benek. Ah, profesor, ese fue un investigador. Es como cuando usted dice obelisco de Tello. Si usted dice obelisco de Tello, es por Julio César Tello. Si usted dice Stele Raimondi, es por el sabio italiano Antonio Raimondi. Entonces, cuando usted dice monolito de Bene, es porque acá hubo un investigador llamado Wendell Bennett, profesor. Ah, ya. Pero también hubo otro investigador llamado Ponce Sanginés. Por eso existe el monolito Ponce. ¿Ya? Otro que se conoce como el fraile, ¿ya? El fraile sí es una representación de un sacerdote, ¿no? Claro, claro. Ahora, su arquitectura de los Tiahuanaco también tiene unas características, ¿no? Son megalíticas. Hay lugares importantes como Calasasaya, Acapana, Pumapunco, ¿no? Pero en cerámica el quero, sin discusión, el quero, su vaso ceremonial que le va a servir a ellos para muchas, obviamente, rituales o ceremonias religiosas. Al comenzar la clase de hoy, ¿recuerdan? Les mostré algo que les dije se llamaba pebetero. ¿Recuerdan o no? El quero tiene forma simplemente vaso, pero el pebetero
es un recipiente que tiene forma de animalito. A eso se llama pebetero. Y los pebeteros se usaban para incienso o para saumerio. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos visto algo sobre la cultura de Tiahuanaco. Y pasemos a otra cultura importante. Pasamos a Wari. Wari es una cultura muy importante. Wari, mire el mapa por favor. Wari, tenemos aquí, va a abarcar la zona de Ayacucho, ¿no? Claro, Ayacucho sobre todo, la zona ayacuchana. Pero mira, Wari, que es una cultura ayacuchana, tuvo por gran capital a Viñaque, que también lo llaman Wari. Sí, en ese sentido, algunos autores prefieren llamarle simplemente Wari, otros le llaman Viñaque. La cultura Wari es una cultura que llegó desde el punto de vista político a ser un estado militarista, pero imperio. En ese sentido, habría que preguntarse, ¿quién sostiene que Wari fue un imperio? El gran arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras, él considera eso. Profe, perdone, no se vaya a molestar, pero ¿por qué imperio? O mejor, comencemos. ¿Por qué es un imperio? Bueno, imperio podemos definirlo como un reino que conquista a otros reinos. Cuando un reino, a través de guerra y conquista, lo somete, lo vuelve sus colonias, estados vasallos tributarios. Profe, pero para que logre eso tiene que tener un buen ejército, ¿no? Tiene que tener tropas, obviamente. Por eso Wari es considerado el primer imperio del Perú. Lo dice el señor Lumbreras. Obviamente es militarista. Pero, profe, hay discrepancia, ¿no? Ah, claro. La gran arqueóloga también samarquina, Rukhshadi, la que estudia Caral, ella considera que Wari es una confederación, reinos que se unen, pero que son como aliados, confederados, ¿no? Hay una discrepancia entonces. Pero bueno, normalmente se toma lo que dice el señor Umbreras, que Wari fue un imperio militarista. Wari, desde el punto de vista económico, como cualquier otro pueblo, necesitaba, sí o no, una base económica. Su base económica tiene que tener a la agricultura como uno de sus pilares. La agricultura es una actividad que nos da el sustento. Pero ahora, si Wari es un imperio, Wari producía cosas y Wari le imponía también a otros pueblos. Wari va a controlar la producción, incluso de otros pueblos sometidos, por supuesto. ¿De acuerdo? Ya está ya. Ahora, un rato el mapa me interesa que lo veas porque como Wari fue un imperio, Wari tenía ciudades en diversos puntos, ¿no? Acá está Piquillacta, Huarihuilca, Cajamarquilla, Huilcahuay, Huiracochapampa. Pero de eso hablamos a continuación. El urbanismo. Los Wari van a construir ciudades como centros administrativos. Así tenemos más o menos una representación de lo que va a ser la máxima expresión de los Wari, la planificación urbana. Planificación urbana. Sí. Ahora mira. Si acá está la capital Wari o Viñaque, acá están las otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, Cerro Baúl, Piquillacta, Guarihuilca. En Lima está Cajamarquilla, está Pachacama, Guarihuilca, Huiracochapampa, o acá está Huiracochapampa, ¿no? Mi pregunta es, si los Wari pudieron hacer esto, ¿cómo pudieron tener el control de todo? Claro. Ahora, algo muy importante para todos es que Wari poco a poco va a ir consolidándose a través de grandes ciudades cabezas de región. Ya
ciudades cabeza región, como cuál, por ejemplo, Piquillacta, Huiracochapampa, Guarihuilca, Cajamarquilla, las que estoy mencionando. ¿Qué les parece? Esto hace que los Wari hayan tenido presencia por casi todo el Perú. De repente algunos me dicen, profe, no estoy entendiendo eso de ciudad y cabeza de región. Si tú miras el mapa, en cada sector hay una ciudad importante Wari, que se supone a su vez va a controlar a otros, ¿sí o no? Ese es el punto. Por lo tanto, Wari es una, o puede decirse que es un imperio. Sin embargo, ¿qué otros aportes de Wari podemos destacar? Por ejemplo, tú ves ahí los quipus, o no, los quipus. Tiene un sistema de cuerdas horizontal que sostiene muchas en vertical con nudos. Entonces, aporte, los quipus, o no, los quipus. Los quipus no son creación Wari, ya existían desde la época de los, desde Caral. No falto la verdad. En Caral la señora Ruxadi encontró un quipus. Quiere decir que los quipus han sido desde la época muy antigua, desde el arcaico, profesor. Todo indica que sí, porque cuando la señora Ruxadi hace un hallazgo en Caral, eso prueba entonces que estos pueblos llevaban su contabilidad. Claro, porque los quipus es un sistema mnemotécnico contable, ¿o no? En la cual tú puedes llevar la contabilidad, la estadística de la producción y la población. Básicamente los quipus cumplen una función contable, ¿sí o no? Pero también va a ser necesario que los pueblos tengan, o sea, los pueblos van a tener, ¿por qué no? Sí, los pueblos van a tener un elemento unificador. Y el elemento unificador más importante a veces ha sido el idioma, la lengua, el quechua. El quechua es un elemento unificador de los wari, lo que no significa que ya no les permitían a otros pueblos tener su propia lengua, ¿no? No, pero sí, ese es el punto. El quechua va a ser la lengua dominante, porque Wari era un imperio, pero había, por decirlo así, otras lenguas a los que Wari permitía que se sigan hablando, pero como es lógico, por ser un imperio, por darte un ejemplo para que me entiendan mejor, Roma, el imperio romano, conquistaba otros pueblos. Si bien es cierto, permitía que esos pueblos sigan con su lengua, imponía como lengua para los altos funcionarios, Hacen mi cámara. para lo administrativo, básicamente el quechua, ¿no? En el caso peruano, los Wari difunden el quechua. ¿Y qué hay de los andenes? Los andenes son un sistema de chacras, pero terrazas agrícolas. Los andenes originalmente eran usados desde la época Huarpa, Ayacucho. Huarpa es el intermedio temprano, y de hecho Wari va a ser heredero de Huarpa. ¿Está bien o no? Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿no te parece que Wari tenía que tener muchos caminos para poder tener sus pueblos interconectados? ¿O no? Para tener interconectados, tenía que tener muchos caminos. ¿No le parece? Los caminos facilitan el comercio. Los caminos permiten el desplazamiento de ejércitos y tropas. Entonces los caminos también. Se puede decir que Wari nos va a aportar la primera red caminera del Perú, lo que algunos prefieren llamar el Capacñán, ¿sí? Además del culto al dios Huiracocha. Pero profesor, perdone, si ya Tiahuanaco tenía culto a Huiracocha, sí, pero Tiahuanaco no fue imperio.
Entonces, Huari, por ser imperio, va a difundir este culto por todo el Perú. Huari va a recibir la influencia de Tiahuanaco en lo ideológico o religioso. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya creo que podemos pasar a la siguiente etapa, que es el intermedio tardío. ¿Ya? El intermedio tardío. Mire, quiero aclarar algunas cosas. ¿Qué es intermedio? Intermedio es una cultura de desarrollo regional. Deme un ejemplo. Si una cultura de desarrollo regional solo va a abarcar una parte nomás del Perú, por ejemplo, costa norte. La que he puesto ahí, Sicán, es costa norte. Nada más. También va a haber culturas como Chincha, que solo es costa sur, Ica, punto. ¿Ves? Cultura Chachapoya, Selva, Amazonas, por ahí San Martín, ¿ves? Entonces, una cultura intermedio es regional porque solo abarca una pequeña zona. Es una cultura local, puedo decir ahí. Cultura local. ¿No le parece? ¿Ya? ¿Hay otras formas como lo denominan? Sí. Al segundo intermedio o intermedio tardío le puedes llamar también los constructores de ciudades. ¿Ya? Los constructores de ciudades. También se le puede denominar, atención, reinos y señoríos. ¿Qué cosa, profe? Sí, reinos y señoríos. ¿Qué diferencia un reino y un señorío? Principalmente el área de expansión. Quiere decir que un señorío es un reino pero con poquito territorio. ¿De acuerdo? Pero también es un reino, ¿no? Ah, ya, o sea que hay reinos más grandes que otros. Claro, pues, por supuesto. Chimú, por ejemplo, Chimú abarcó gran parte de la costa norte y en su etapa de expansión, por ahí se sostiene que Chimú incluso llegó hasta Lima, hasta la zona de Caraballo, no les miento. Claro, Chimú fue un poderoso reino. Muy bien. Entonces ahora vamos a ir hablando de las culturas. Mira, lo que pasa es que como tenemos que hablar de varias culturas, es por eso que no vamos a poder detallar de todas, porque son muchas, ¿te das cuenta? Así que procuraré darle lo más importante de cada cultura, lo que pueda hacer preguntas de admisión. Normalmente uno ya más o menos sabe, ¿no? ¿Qué de cada cultura es lo más importante? Y eso es lo que uno debería destacar. Pero lo mínimo que tenemos que saber es dónde se ubicó, dónde se desarrolló. En ese sentido, la cultura Sicán va a abarcar la zona de Lambayeque, la zona de Lambayeque, ¿sí o no? Y allí en Lambayeque, ¿cómo no va a conocer Chiclayo? Por favor, Chiclayo. Dos lugares muy importantes, pero desde el punto de vista arqueológico para la cultura Sicán. Batán Grande, que fue su primera gran capital, Batán Grande, y el otro es Tucumé, Tucumé, ¿ya? Y para los chicos que les gusta la geografía, para los que les gusta la geografía, el famoso río Jequetepeque, el famoso valle Jequetepeque, ¿no? El río Lambayeque, el río La Leche, zona netamente Lambayeque. Para algunos que conocen Chiclayo, de repente, ¿no? Conocen Chiclayo por la familia o son chiclayanos, saben cómo esa zona es una zona de valles muy fértiles. Su arte es lo que hace que sea notable, ¿no? Claro, su, su, su arte va a ser netamente influenciado por quién. O sea, el arte de los Sicán va a ser el heredero de lo que antes fue Mochica y mucho antes fue Vicus, ¿o no? Vicus ya era bueno en la orfebrería. Pase del tiempo en el intermedio temprano de Mochica. Y ahora ya estamos hablando de quién. Estamos hablando de la cultura Sicán o Lambayeque. Pero profesor, lo que yo estoy viendo es el Tumi y creo que me está confundiendo porque yo el Tumi siempre lo he visto en la cultura Chimú.
Te tengo que explicar para evitar confusiones o malentendidos. Mira, Chimú y Sicán son pueblos vecinos, vecinos. Sicán Lambayeque y Chimú La Libertad. Vecinos que tenían mucho contacto comercial y todo tipo de negocios, pero desde el punto de vista militar, Chimú fue creciendo más. Chimú se fue desarrollando más en el campo militar y luego Chimú, cuando tenía un rey llamado Minchancaman, conquistó a los Sicán. Sí, Chimú conquistó a Sicán y lo anexó. ¿De acuerdo? Ahora, yo veo aquí el tumi, profe. Claro que es el tumi. Pero tumi así es el cuchillo, ¿o no? La parte del cuchillo es el tumi. El personaje que yo estoy observando, profesor, sí, es una divinidad. Según los mitos, es Nailán. Él se llama Nailán. Ahora, en la teoría, sí, en la teoría de orígenes de la cultura peruana, hay una teoría del señor Max Ulle, ¿sí o no? Max Ulle. Max Ulle sostiene en su teoría inmigracionista que culturas mesoamericanas de origen mayoide vinieron a nuestras costas, dando origen a Proto-Chimú y a Proto-Nazca, ¿no? Proto-Chimú y Proto-Nazca. Claro que sí. Entonces, no te olvides, ellos se dice que fueron los mejores orfebres, ¿no? Y en ese sentido, el personaje que tú ves se llama Nailán. El mito dice que Nailán vino en balsas con toda su nobleza. En balsas llegaron a nuestras costas, en este caso, a la costa norte, ¿no? Nailán, ¿ya? Por ahí podrías tú preguntarte, ¿no? Profe, políticamente, ¿cómo fue? Un estado teocrático militarista. Y economía, su economía, también agrícola, una economía agrícola. Ah, ya, profesor. Pero su arquitectura, en cuanto a arquitectura, uno de los lugares de verdad más bonitos de esa zona es Tucumé. Pero también ciudades como por ejemplo Batán Grande, ahí está, Batán Grande y Tucumé. Mire, hace muchos años, con un grupo de compañeros de universidad, llegamos a subir, ascendimos, y si usted llega a subir, amigo, va a tener una vista panorámica impresionante. Cuando usted asciende y sube, puede tener una vista panorámica de todo el valle, bien bonito, de verdad, ¿no? Sino que ahora no se puede, hay que tener cuidado esto de la pandemia, ¿no? El distanciamiento social, hay que cuidarse, ¿ya? Chimú también es importante porque Chimú va a ser una cultura que se va a ubicar, ahí está, ¿ve? Mira el mapa, por favor, mira el mapa. Y hay ríos famosos, ¿no? Río Chao, Virú, Mochi, Chicaba. Eso te hace recordar o no te hace recordar la cultura mochica. Es más, la prueba de eso es que acá está Zipán. No está mal si yo digo que los chimú en el fondo son sus descendientes de los mochicas. No está mal. Es más, hablaban la misma lengua que era el mochi. ¿Te das cuenta? Sino que son épocas distintas, pues. Claro. ¿No ves que mochica es intermedio temprano? Y luego viene el segundo horizonte. Y luego después viene el intermedio tardío. ¿Dónde se ubica la cultura chimú? La cultura chimú se ubica en La Libertad, básicamente, ¿no? Y como tú puedes notar aquí, su gran capital fue Chanchán. Su gran capital fue Chanchán. ¿De acuerdo? Ya. Y acá hay lugares importantes de la cultura chimú. Pues mira, por ejemplo, un lugar llamado Apurlec, El Purgatorio, Zipán, Huacachotuna, Salturpa, Cagnamú, Talambo, Huaca el Dragón. Cuando usted esté en Trujillo y de repente quiera visitar Huaca del Sol, Huaca de la Luna,
Está bien, pero aclarando que Huaca de la Luna y Huaca del Sol es Mochica. De repente tú te vas a las ruinas de Chanchán, ¿sí o no? Esa ciudad de adobe. Te vas a la ruina de Chanchán y obviamente vas a hacer tu recorrido por todas las ruinas de Chanchán y luego cuando salgas de ahí puedes tomar un taxi o una movilidad, si tienes tu auto propio mejor, y te vas a Huaca Dragón, mira. Y no crean que les miento ni exagero. Si había, sí, una especie de dragón. En serio, no les miento. Claro, se llama Huaca Dragón. Cuando usted mira, o sea, cuando llegas a ese lugar y observas con detenimiento, de repente dices, oye, espérate, ¿ese es un dragón de verdad? ¿Cómo es posible que los antiguos peruanos, claro, han tallado, ¿no? O sea, es tallado en adobe. Tú te preguntas, ¿cómo han podido tallar eso? O sea, o la imaginación es más que todo, ¿no? ¿Que acaso en el Perú hay dragones? Pero es parte de la imaginación del hombre, ¿no? Sino que, ¿sabes por qué te hago el comentario? Porque algunos cuando han visto ese dragón, a veces dicen, oye, esto es más cultura oriental, ¿no? Y hasta dicen, ¿no será que los orientales estuvieron por acá, ¿no? Bueno, son opiniones. Desde el punto de vista político, ¿qué caracteriza a Chimú? Desde el punto de vista político, Chimú va a tener un estado teocrático militarista y esta cultura va a tener a su rey máximo llamado Shekix. Profe, disculpe, ¿no es lo mismo que Mochica? Claro. O sea, Shekix, que era su rey, pero profesor, algunos libros no dicen Shekix, dicen Chimu Capac. Chimu Capac, o sea, rey de los Chimú, ¿no? Chimu Capac o rey de los Chimú. ¿Está bien? Claro, claro. La economía de los Chimú, muy interesante, porque, a ver, si usted observa, aquí ve la superficie, ¿sí o no? Esta es la superficie, ya está. Esta es la superficie. Mi pregunta es, si esto es la superficie, acá está la chacra. ¿Ves? Es correcto decir entonces que ellos fueron agricultores y que este tipo de chacras se llaman huachaques. Son chacras hundidas. Vuelvo a repetir, si esto es la superficie, aquí hasta abajo la chacra, ¿ve? O sea que la chacra está por debajo de la superficie, le llaman huachaques o chacras hundidas. ¿De acuerdo? ¿Qué cultivaban ahí, profesor? La totora, por ejemplo. Pero ¿acaso usted no ha visto que allí frente a la playa de Huanchaco están los caballitos de totora? Porque los antiguos peruanos también hacían su pesca artesanal con caballito de totora. Y la totora se caracteriza porque requiere abundante agua para que pueda crecer y desarrollarse, ¿no? Claro. Pero Chimú también destacó en metalurgia. Algunos sostienen que Chimú fue mejor que Sicán en metalurgia y que en realidad a ellos debería llamárseles los mejores. Pero no perdamos de vista que Chimú, claro, tuvo buena orfebrería, pero la verdad es que fueron influenciados ¿por quién? Por Sicán. La cultura Chimú fue influenciada por la cultura Sicán. Ahora, si tú observas ahí, ves lo que sería como su corona, sus orejeras, parte de un collar y en la parte del pecho iba el más grande, ¿no? El pectoral, ¿ve? ¿Sí o no? Y esto iba como para parte de los puños, ¿no? Interesante. Los Chimú fueron grandes maestros orfebres, gracias a la influencia de ¿quién? De Sicán. ¿Qué en cuanto a la cerámica? La cerámica, en el caso de Chimú, no es un arte en el que ellos hayan destacado totalmente. ¿Por qué, profesor? Porque ellos preferían hacer moldes.
Y si tú utilizas moldes, vas a hacer en cantidad, pero la calidad va a disminuir. Una característica del intermedio tardío es que la calidad disminuye de los huacos o cerámicos. La cerámica chimú era peculiar porque siempre era monócroma, un color. Y normalmente el color negro, normalmente, ¿no? A ver, cosas importantes. Chimú tenía, por ejemplo, los huacos silbadores. Este que estás viendo tú sería un ejemplo de un huaco silbador, ¿no? La idea es soplar y que salga una especie de sonido. Los huacos silbadores chimú, ¿qué te parece? Pero la arquitectura chimú no deja dudas en qué sentido. La arquitectura chimú es básicamente adobe. Adobe. Ahí lo que tú ves es una partecita de la ciudad de Chanchán, que por cierto ponían sus esculturas de madera. Así tenemos que la ciudad de Chanchán en Trujillo se convierte en una de las más importantes, ¿no? Chanchán. ¿Qué caracteriza a Chanchán? Es una ciudad de adobe. Alguna vez expresaron que es la ciudad de adobe o de barro más antigua, decían, ¿no? Pero no, pues porque hoy está Caral, ¿sí o no? Claro, o sea, decir más antiguo ya no corresponde porque ¿qué hay de Caral? Caral no es costa, Caral es más antiguo, ¿no? Pero sí podemos decir que Chanchán fue una gran ciudad de adobe, eso sí, sin temor a equivocarnos. Y pasamos a la cultura chincha. La cultura chincha se va a desarrollar ¿en dónde? Una zona llamada Tambo de Mora. ¿Tambo de Mora dónde queda? Ica. La cultura chincha es de Ica, ¿o no? Ahí está, ¿ve? ¿Puedes ver el mapa, por favor? Acá está Chincha, Pisco, el río Ica, el río Grande y la zona de Palpa. Cañete está más para lo de Lima, ¿sí o no? Claro, que Cañete es provincia de Lima. Pero básicamente toda esta zona sur va a ser abarcado por la cultura chincha. Como tú ves resaltado, la gran capital se llamó Tambo de Mora. Ya, Tambo de Mora. Su economía va a ser una economía netamente de comerciantes o comercial. La economía de los chinchas es netamente comercial. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos una balsa chincha, con lo cual se nos representa el viaje que hacían vía marítima. Ellos tenían dos rutas, ¿no? La principal era la marítima, pero también vía terrestre hacían sus negocios. Por ejemplo, vía terrestre, ¿con qué pueblo podían negociar? Se iban, ¿sabes hasta dónde? Hasta el altiplano. Los chinchas negociaban con los aymaras. ¿Qué querían los aymaras? Recursos que solo podían tener los chinchas, ¿no? ¿Qué obtenían los chinchas? Los chinchas obtenían, por ejemplo, carne, ahí está, voy a hacer carne de llama, alpaca, su lana, sus pieles, traía chuño, charqui, papa, yuco. Entonces los chinchas iban bien lejos, ¿no? Para poder traer eso. Vía terrestre. Y en cuanto a la pesca marítima, los chinchas se iban hasta Ecuador, vía marítima, ¿no? Vía marítima se iban hasta Ecuador. Claro, lo que mencioné anteriormente era una ruta terrestre, pues, hacia la zona del altiplano con los aymaras. Pero si hablamos de vía costeña, vía marítima, ahí los chinchas destacaron. Porque los chinchas iban a traer un recurso muy importante. ¿Cómo se llamaba? El muyu. El muyu. ¿Qué es el muyu, profe? El muyu es lo que tú estás viendo aquí
que es, como dice su nombre científico, Spondylus. Acá está, ¿ve? Una concha marina, ¿no? Concha marina, el Spondylus. Sino que en el antiguo Perú, ¿qué le decían? Muyo, muyo, claro que sí. Claro, ¿no? Ahora, ¿qué hay en cuanto a las creencias que tenían en aquella época? Sus creencias eran que la presencia del muyo era una señal de que venía, pues, el fenómeno del niño. Claro, ellos tal vez no le llamaban fenómeno del niño, ¿no? ¿Cómo le llamarían? Pero lo sentían. ¿Por qué? Porque mira, ve, los chinchas tenían que viajar hasta Ecuador para traer muyo. ¿Por qué? Porque el muyo o Spondylus vive en aguas cálidas, en aguas tropicales. Y tú sabes que el mar peruano es un mar frío. ¿Por qué es el fenómeno del niño? Porque corrientes marinas de aguas cálidas vienen al Perú, que es un mar frío. ¿Tiende a alterar el hábitat o no? Claro. Pero ahora, mira, piensa, por favor, piensa. Los chinchas iban hasta Ecuador a traer muyo y venían acá al Perú y lo vendían. Porque donde había sacrificios, ofrendas, la costumbre era poner ¿qué? Donde había sacrificios, había que poner muyo, porque se dice que los dioses se deleitaban primero. Era el manjar de los dioses. ¿Ya? ¿Y qué hay en cuanto a la silografía? La silografía es el tallado de madera, es tallar la madera, es un arte. Mira esto, por ejemplo. ¿Qué cultura está con eso? La cultura chincha, pues definitivamente, ¿no? La cultura chincha va a destacar en todos estos puntos. Pero no podemos perder de vista algunos otros aspectos, ¿no? De la cultura chincha. Si bien es cierto, el tiempo no nos ayuda mucho, pero, por ejemplo, ellos tenían sus guacos dobles, también tenían sus guacos silbadores, pero Chincha, básicamente su cerámica era esférica y de color blanco, negro y rojo. Ya, Chincha básicamente es, por favor, aclarando, eh, esférico de color blanco, negro y rojo. ¿Los chinchas también tuvieron orfebrería? Sí. Tenían sus vasos conocidos como vaso narigón. En serio. Los chinchas tenían su vaso narigón, ¿no? Y en cuanto a religión de los chinchas, ¿qué podemos decir sobre su religión? A ver, los chinchas en religión tenían dos dioses, ¿no? Claro, uno de sus dioses se llamaba Chinchaycamac. Chinchaycamac. Pero había otra diosa muy popular entre los pescadores. Sí, los pescadores le querían mucho. Era la diosa Urpi-Huachay. Urpi-Huachay. Ah, ya, mira, ve, Urpi-Huachay. Ya está, ya. Muy bien. Ahora vamos a hablar. ¿Qué pasó con la cultura chincha? ¿Qué pasó con la cultura chimú? ¿Qué pasó con las otras culturas de esa etapa? Los incas se van a encargar de conquistarlos. Con el tiempo los incas van a crecer, se van a expandir y van a anexar estas culturas. ¿Ya? Por lo tanto, podemos decir que el intermedio tardío llega a su fin por la expansión incaica, o la expansión de Tahuantinsuyo. Los chachapoyas son naturales de Amazonas, ellos son de Amazonas. Cuando uno habla de esta cultura, sin duda está hablando pues de los sarcófagos de Carajía, ¿no? Cada vez que tú ves esa figura, tú identificas, ya, mira, los sarcófagos de Carajía, correcto. Un sarcófago se caracteriza porque tiene aspecto humano, ¿no? Pero en su interior hay la momia. O sea, aquí en el interior depositaban a la momia. Claro que sí. Esto se denomina sarcófago de Carajía.
siendo la gran capital de la cultura Chachapoyas, Cuela, ¿sí o no? Cuela fue su gran capital, ¿no? Claro. Claro, la cultura Chachapoyas también abarcó parte de San Martín, ¿ah? Eso no podemos negarlo, ¿no? Muchos dicen que Chachapoyas puede significar colla silvestre o selváticos de la montaña, ¿no? Claro que sí. Ahora, desde el punto de vista político, se puede decir que los Chachapoyas fueron una confederación de grupos regionales, claro. Pero si es confederación es porque conservan todavía cierta autonomía, ¿no? Claro. Muy bien. A otros lugares, ¿saben? Otros lugares. Por ejemplo, uno se llama el Gran Pajatén, otro se llama la Laguna de los Cóndores o la Gran Zaposoa. ¿Ya? La Gran Zaposoa. Claro, muy bien. Sí, también tenemos otra cultura. Bueno, aquí solo estoy mencionando aspectos importantes de otras culturas porque comprenderás que el tiempo no nos ayuda mucho, porque también tenemos que cerrar preguntas y la interacción con mis amigos. ¿Ya? Los chancas. ¿De dónde son los chancas? Los chancas son del actual Andahuaylas, Apurímac. ¿Ya? Andahuaylas, Apurímac. Los chancas siempre se jactaron de ser un pueblo de guerreros, un pueblo militarista, sí. Eso siempre ha sido algo que a ellos los ha caracterizado, su militarismo. Y algunos se preguntan, dicen, profe, disculpe, ¿es cierto que los chancas, antes de pelear con los incas, pelearon con los huari? ¿Es cierto eso? Bueno, según se comenta, la cultura huari va a tener un enfrentamiento después con los incas, pero antes con los huari. Se dice que los huari estaban en etapa de decadencia, ¿no? Estaban en un periodo de decadencia. Parece que los yarovilcas, ¿no? Los yarovilcas y los huari se ponen de acuerdo. ¿Ya? Diré yarovilcas y chancas. Se ponen de acuerdo y derrotan a los huari. ¿Ya? Entonces los chancas se caracterizaban por ser un estado militarista. Los chancas normalmente decían que ellos habían salido de un lago llamado Choclococha. Así como había un lago que los incas, ¿no? Los incas decían, nosotros hemos salido del lago Titicaca, ellos decían haber salido del lago Choclococha. ¿Ya? Y ya para terminar, porque tenemos que terminar la teoría para ir a la parte práctica, y no olvide que al final usted tiene su examen, su pruebita, ¿ya? Los reinos aymaras. ¿Dónde se desarrollaron? ¿Qué abarcaron los reinos aymaras? Básicamente Puno, el caso peruano, y Bolivia, ¿sí o no? Claro. Profe, ¿estaría mal si digo Mejía del Collao? No, estaría perfecto. Ya. O sea que también puedo decir Mejía del Collao. Correcto. Profe, ¿es cierto que los reinos aymaras trabajaron estas llamadas chulpas? Yo veo que son de piedra, profe, y tienen aspecto cilíndrico. Claro. Mira, son de piedra y tienen aspecto cilíndrico. A las chulpas, ¿no? Chulpas, se les usaba como cámaras funerarias. Se dice que ahí enterraban a sus nobles, las momias de sus nobles, ahí lo enterraban, ¿no? En las llamadas chulpas, ¿no? O cámaras funerarias. ¿Ya? Entonces, hemos tratado de abarcar al menos de todo un poco, amigos. Ya supongo que por ahí tendremos un seminario, un reforzamiento, ¿no? Y ahí se hará más información todavía. Pero ahora vamos a practicar. Es el momento de practicar. A ver, tú me vas a ayudar, tú me tienes que ayudar. A ver, pregunta 1. Pregunta 1. Se le considera el horizonte fusional. ¿Cuál? A ver, primer horizonte, intermedio temprano, segundo horizonte, intermedio temprano. ¿Quién será el horizonte fusional? Claro, ya te acordaste. Huarpa, Nazca y Tiahuanaco se juntan para que salga Huari, ¿no? Pero eso pertenece al segundo horizonte, la C.
al segundo horizonte. Vamos a la 2, vamos a la 2. Tú puedes, vamos a la 2. Sobre el segundo horizonte, señal y son verdaderas. Vamos, vamos, vamos. Tiahuanaco se desarrolló en la meseta de Collao. ¿Cierto o falso? Súper verdadero. 2. ¿Tiahuanaco era un estado colonizador? Sí. ¿Tenía colonias en diferentes regiones del Perú? Correcto. Chimú fue parte del segundo horizonte. Falso, súper falso. Porque Chimú pertenece al intermedio tardío. Falso. Huari fue una cultura regional. No. Huari fue un horizonte, una cultura panperuana. Y el señor Lumbrero lo llama el primer imperio del Perú. Falso. Por lo tanto, 2 verdaderos y 2 falsos. La respuesta la B. Y vamos a la 3. Para obtener un máximo de la producción Tiahuanaco, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Tiahuanaco? Según la pregunta 3. A ver, vamos. Según la pregunta 3. Los tiahuanacos crearon los andenes. No. Sobresalió el comercio muy menos. Planificación urbana, no, ese es Huari, profe. La D. Aplicaron el control de pisos ecológicos. Pregunta número 3. La respuesta la D. Y vamos a la 4. A ver, te espero. Vamos a la 4. Yo sé que tú puedes. A ver. Trate de marcar. Marca. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Ya está o no? ¿Ya está la respuesta? Veamos. 1. ¿Fueron culturas panperuanas? Las de Horizonte Medio, sí. ¿Verdad? 2. El monolito de Bene pertenece a la cultura Huari. No. Monolito de Bene es Tiahuanaco. 3. Tiahuanaco fue influenciada por Mochica. No, profe, ¿qué está hablando? Mochica es costa norte, Tiahuanaco es la zona de Puno. Profe, ¿qué tal? No. La 2, la 3 mal. 4. ¿El que era un vaso ceremonial? Sí, verdad. 5. Los tiahuanacos usaron el bronce. Claro, para unir sus bloques de piedra te dije que usaban el bronce. Entonces, 1, 4 y 5, la C. ¿Eso es marcado, sí o no? Claro, pues yo sé que tú sabes. Vamos. 5. Es considerado el primer imperio militarista del Perú. ¿Qué dices? A ver, ¿qué dices? El primer imperio militarista. Tiahuanaco, Huari, Moche, Paracas. ¿Qué dices? A ver, ¿qué dices? Claro. Huari, profesor, Huari. Está bien, hijo, está bien. Correcto. 5. A ver. O la 6, ya la 6. Ahí te espero, tengo que esperarte. Para que marques, pero tú tienes que marcar. La idea es que tú practiques. Vamos. La 6. Yo sé que tú puedes. Vamos a la 6. ¿Qué te salió? 6. Ya. Sobre la cultura Huari, indica opciones correctas. A ver, Huari se reúne de Cucho. Sí, la 1 correcto. 2. Se formó por la fusión de Huarpa, Chavín y Naca. Falso. ¿Por qué falso? Porque no es Chavín, profe, es Tiahuanaco. ¿Qué está hablando? Ya. Por eso. 3. ¿Es el primer imperio militarista? Sí, profesor, sí. Correcto. Destacaron Huachaque. No, los Huachaques Chimú. Por lo tanto, tú debes haber marcado la 1 y la 3, la C. Excelente. Y vamos a la 7. La cerámica que observas corresponde a la cultura. A ver ese huaquito que ves ahí. Es cerámica, claro. No vale, profe, yo usted no me enseñaba, no es justo.
No, pero en todo caso acá está que aprenda. Se conoce como el estilo pacheco de la cultura Wari. En el estilo pacheco, la cerámica tiene forma de llamita. Ahí está. Wari. Excelente, Wari. Vamos al 8. Te espero, te espero. Tú tienes que resolver. Tú tienes que resolver, tigrillo. Tú tienes que resolver. Vamos, vamos. La 8. No, no, tú tienes que resolverlo. Vamos, vamos, vamos. Ya, muy bien. Cuela. Chachapoyas. 1C. 1C. Ya. Batán grande. Esicán. 2D. 2D. Ya tengo ya más o menos, ¿no? Puede ser la B o la C, ¿sí o no? Ya. Tambo de mora es chincha. 3A. Uy, 3A también los dos. No, que profe. Taipicala. Acá define el partido. Taipicala es Tiahuanaco. 4E, profe, ya está. Y Viñaque es Wari, 5B. Por lo tanto, la B de bueno, profesor, la B de bueno. Excelente. Y vamos a la 9. Sí, sé que no te he mencionado esto, profe, no vale. Pues que no te vayas a confundir Chimú con Sicana. Cuidado con confundirse. Ya. Los Chimú también cuentan que sus reyes llegaron vía marítima. También cuentan eso. Sí. Y cuentan que Tacainamo fue su rey fundador. ¿Ya? Ellos cuentan que sus reyes, como Tacainamo, llegaron vía marítima. En Chimú es Tacainamo. Y la ultimita para pasar a tus preguntas del chat. Respecto a la cultura chincha, indique lo correcto. Indique lo correcto. ¿Es una cultura de la costa norte? No, es costa sur. ¿Realizó el comercio muyo? Sí. ¿Su rey fundador? No. Por lo tanto, la única respuesta la B. La 10, la B de bueno, profe. Realizó el comercio muyo los chincha. Y miren, por favor, más tardecito ya cuando resuelvan, ahí les estoy poniendo las claves de la tarea. ¿Ya, amigos? Aquí en su PDF, en el PPT va a estar su claves de la tarea para que más tarde verifiquen. Pero se supone que ustedes van a resolver conscientemente, ¿no? Ya. Entonces, dejamos de compartir un instante para poder pasar al chat de mis amigos. A ver, a partir de ese momentito, todavía tenemos unos minutos. Hazme preguntas que quieras que yo te aclare. Preguntas, por favor, preguntas. Vamos, campeón, vamos. Preguntas. Vamos, ponme preguntas. Ajá, bien. Katia Nayeli pregunta, ¿Ayapayé es mochica? Sí. Ayapayé es el dios hacedor de los mochicas. Muy bien, correcto. Sigamos buscando preguntas, mis alumnos. Uy, llegaron las preguntas en forma masiva. Siguen las preguntas. Está bien, que pregunten mis estudiantes. Los Tumi y los Chimú, dice por acá la amiga. A un ratito. Sí, lo que pasa es que como está llegando en mucha velocidad a todos, se me va lo que has puesto. Ahora sí. Ah, buen punto. Amiga Teresita Esther Aliaga, qué observador. Felicitaciones. Que los Tumi, los Chimú y los Sicán se diferencian en la forma de los ojos. Sí, un poquito, ¿no? Un poquito. Sí, cierto. Luego pregunta, Wari y Tiahuanaco convivían, dice Eileen. ¿Coexistieron? Sí. Claro que coexistieron. Coexistir. O sea que existen al mismo tiempo, ¿no? Profe, pero usted no está diciendo que hubo un periodo fusional en la que se... entonces con el tiempo Wari va a anexar eso. Con el tiempo, claro, sí. Imperio, yo se lo defino de la forma más sencilla, amiga Laisha. Yo le diría así, es un reino que conquista a otros reinos. Lo hace poderoso, ¿sí o no? Cuando un reino conquista a otros reinos, se vuelve mucho más poderoso porque le pide incluso... tributos,
¿no? Son pueblos tributarios. ¿Está bien? Claro que sí. Nuestro amigo Ángel Anthony Quispe pregunta, ¿qué era Taipicala? La capital de Tiahuanaco. El centro principal o la ciudad más importante de los Tiahuanaco era Taipicala, amigo Ángel Anthony. ¿Ya? Claro, Henry Velázquez pregunta, a ver acá mi amigo Henry está preguntando, ¿qué eran los huachaques? Los huachaques son chacras hundidas, ¿ya? Son chacras hundidas. ¿Está bien? Chacras hundidas. Claro, las chacras hundidas de los chimú les permitían tener a ellos, ¿por qué no? eh, Zonas de cultivo para su totora, por ejemplo. Claro. Dharma Yalina Pardo. Excelente pregunta, Dharma. Bueno, mira, en el caso de Chavín, Primer Horizonte, es probable que un meganiño o fenómeno niño los haya golpeado. El intermedio temprano van a caer ante el dominio de los Wari, cuando Wari se hace imperio. Ya Wari los domina militarmente, ¿sí o no? Wari es probable que entró en etapa de decadencia y Wari va a ser sometida por los chancas con los yarovilcas. Y Tiahuanaco, lo que quedaba de Tiahuanaco, que era Taipicala, va a ser sometido por los aymaras. ¿Ya? Claro. Y luego casi todo el intermedio tardío va a ser sometido por los incas, pues. Claro. Ya el intermedio tardío llega a su fin cuando los incas empiezan a expandirse. Andrea Validi está preguntando. Andrea, Joel, un poco de paciencia, Joel, por favor. Sí, Joel. Ya está, ya. Andrea Validi dice, profesor, ¿qué era el Capañán? El Capañán son caminos. Son los caminos. ¿Ya? La primera gran red caminera del Perú lo van a hacer los Wari. ¿Ya? Ya es listo. Tranquilo, Joel, tranquilo, por favor. Sí, Joel. Allá, Yadira Cifuentes. Yadira, no, Aymara se llama a ese conjunto de culturas, pero que a su vez va a haber pueblos específicos. Por ejemplo, los lupacas. Los lupacas es una cultura aymara. ¿Me entiendes o no? Claro. O sea, aymara es un nombre general en todo caso. Y de forma específica va a haber pueblos como los lupacas, los collas, los pacajes. ¿Ya? Los collas, por ejemplo, dan el nombre a lo que tú dices Collasuyo o Meseta del Collao. ¿Sí o no? Claro, pues. Gracias, Adira. No, Eileen Micaela. El comercio es algo que va a ayudar, pero no olvide que siempre la parte artística e ideológica va a tener mucho que ver. Por ejemplo, si se trata del horizonte medio o segundo horizonte, ahí tiene mucho que ver lo ideológico. Por Tiahuanaco, pues. Tiahuanaco va a influenciar lo ideológico a Wari con el dios Huiracocha. Claro. Ya, Wari será un imperio militarista, pero tenía su fe. Así como los griegos habrán sido grandes guerreros, pero no tenían muchos dioses. La parte ideológica influye, sí. Y en ese sentido, Tiahuanaco le va a influenciar a Wari la religión. ¿Ya? Maricielo pregunta, ¿aún quedan restos de metalurgia y cerámica? Bueno, si te refieres al hecho de si tenemos evidencias concretas, la respuesta es sí. Hoy los museos, que tal vez no podamos visitar como antes debido a la pandemia, debido al distanciamiento social necesario hoy, pero el Museo de la Nación, el Museo de Arqueología y Antropología, tienen muy buenas muestras de esta cerámica y metalurgia. Claro. Hasta hay un Museo del Oro. Claro, ¿no? Por supuesto. Aarón. Ya, amigo Aarón, ¿cómo no? Mira, Aarón. Aarón quiere que le hable de dioses. Ya, Aarón, no te preocupes. Mira, por ejemplo, Chimú. Chimú no veneró a Nailán.
lo respetó porque lo conocía. Pero se dice que Chimú veneraba a la luna, llamado Si, la luna, llamado Si. Algunos lo escriben tipo Shi, ¿no? Claro. Los Chincha, como mencioné hace un momento, tenían un dios principal llamado Chinchaycamac, ¿no? Chinchaycamac, pero también estaba una diosa paloma. Para los Chincha la diosa paloma era Urpi, Urpi es paloma, Urpi Huachay, la diosa paloma. ¿Ya? Más dioses, ¿cómo no? ¿Cómo no? Es probable, digo probable, no puedo asegurar que los chachapoyas por ahí hayan conocido a Catequil. Catequil era de la zona cajamarquina, ¿no? Pero de alguna forma el culto a Catequil tiene que haber influenciado por esa zona también, ¿no? Claro. Más tardecito vamos a poner, vamos a mandar las diapositivas, ya si por ahí les faltó alguna imagen, algo. Dentro de un instante vamos a mandar las diapositivas para que las tengan, ¿ya? Por ahí está preguntando Enzo Gabriel acerca de Caral. No, hijo, no. Caral es el origen del estado. A Caral le puede llamar tú un estado prístino. Prístino significa que está en su comienzo, sus orígenes. ¿Ya? Caral todavía es un estado prístino. Origen. No, aún Caral no es todavía militarista, hijo. Todavía no. Oh, ya, Cristina Darlín está preguntando las yactas. Bueno, el término yacta tiene que ver con ciudad, pues. Ciudad, las ciudades, la zona urbana. Entonces, las yactas, ¿no? A eso se refiere, la zona urbana, las ciudades. ¿Sí? Amiga Cristina. Uy, uy, uy. Juan Jesús Alexander se fue hasta Virreinato, pero no hay ningún problema, mi amigo Juan Jesús. En la época colonial se llamaba cabildo, a lo que hoy día llamamos municipalidad. Se llamaba cabildo. ¿Ya, amigo Juan Jesús? Ahí está. Vamos, vamos, chicos, vamos. Preguntas. Claro, amiga Natalie Silva, sí, los chimú veneraban tanto la luna como veneraban el mar. Es cierto, lo que usted dice es correcto. ¿Ya? Sigamos buscando preguntas, no preguntas. Oh, ya esta preguntacita, pero fuerte. Yadira, ¿quién era el dios de los aymaras? Pero sí hay respuesta, Yadira. Se llamaba Tunupa. Algunos le llaman Tonapa. Tunupa o Tonapa. E incluso en la mitología andina dicen que Tunupa o Tonapa era el dios viejito, el dios bien viejito. Que, bueno, es mitología. Yo acá solo les cuento la mitología. Dicen que era tan viejito Tunupa o Tonapa que en cierta ocasión estaba navegando por el Titicaca y se ahogó. Y fue Huiracocha quien se va a imponer, ¿no? Pero eso sí, mitología, ¿ya? Yadira, Tunupa o Tonapa, que algunos también le llaman el dios de los volcanes, ¿ah? ¿Ya? Andrea Alejandra pregunta, ¿quién deshidrataba los alimentos? Tiahuanaco. El chuño y el charqui es prueba de deshidratación de alimentos, pues. Chuño y charqui. Tiahuanaco. ¿Ya? Alejandra o Andrea. O ya Eileen Micaela. Mira, con el tiempo Tiahuanaco va a ir decayendo y el golpe final le van a dar los aymaras, pues. El golpe final le dan los aymaras cuando conquistan toda esa zona. Sí, claro. ¿Ya? Claro. Todavía no, amigo Michel. Más tardecito yo voy a poner las diapositivas. No se preocupe. Dentro de un rato va a tener las diapositivas. ¿Ya? Todavía no, porque todavía estamos en plena clase. ¿Sí? Ya están por comenzar su examen. Claro, claro. Capañán son caminos. Uy, ahí sí está un poco complicado, amiga Valeria. Pero yo sí tengo más bien mucha admiración por
por la hidráulica de los Nazca, porque los Nazca tenían que obtener agua del subsuelo. Pero amigos, se acabó el tiempo porque tienen que dar su examen. Ya, tienen que dar su examen. Y así que a partir de este momento, concentrarse en su evaluación, mis amigos. Adelante.